Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de esta nueva sección que estoy inaugurando aquí en el canal como una especie de bitácora álmica, donde pretendo ir compartiendo con ustedes todo tipo de experiencias sincrónicas que voy viviendo en lo cotidiano, sueños, visiones, experiencias multidimensionales también, y también parte de mi camino, de mi experiencia, de todos los años que llevo en este camino del despertar de conciencia, como les contaba en el video anterior, desde ese primer despertar, luego este segundo despertar que está viniendo, y van a seguir viniendo más despertares a niveles cada vez más profundos, en espiral, hacia versiones más unificadas de nosotros mismos. Entonces, el objetivo de este tipo de videos es que les sirvan como de apoyo a muchos de ustedes que están transitando por procesos que yo ya pasé o que están empezando a despertar en conciencia y quizás se sientan muy confundidos, estén pasando por un proceso de crisis. Entonces, el objetivo de estos videos y de compartir también parte de mi camino, mi experiencia, es para que ustedes se sientan acompañados, para que puedan tener más claridad sobre algunos procesos que puedan estar atravesando. Bueno, luego de esta introducción me gustaría comentar el tema del que vamos a tocar, del que vamos a hablar el día de hoy, que va a ser acerca de las vidas pasadas. Un tema apasionante y que poco a poco nos estamos dando cuenta que en vez de vidas pasadas, son vidas simultáneas que están ocurriendo todas en este instante presente. Luego nos vamos a sumergir más en eso. Vamos también a sumergirnos en toda esta parte de cómo funciona el tiempo, ¿sí? Desde la versión lineal a la versión cuántica, como lo estamos entendiendo ahora en estos momentos. Vamos a hablar también acerca de los fractales. Les voy a compartir parte de mis experiencias también, de todas las vidas que he podido ir recordando o conectando. ¿Y cuál es el objetivo de ir recordando vidas pasadas? Luego vamos a hacer una reflexión final. Así es que no te pierdas este video, quédate hasta el final si este tema vibra contigo, ¿sí? Porque si es un tema que te produce ruido, que quizás no creas tú en vidas pasadas, te recomiendo no ver este video, ¿sí? Porque simplemente va a ser una pérdida de tiempo o quizás no vas a vibrar de plano con la información. Este video está orientado a almas que hayan tenido experiencias de contacto con otras vidas, que sepan que esto es verdad, ¿sí? O orientado a almas que quizás todavía no hayan experimentado esto todavía, no hayan todavía conectado con vidas pasadas o futuras o simultáneas, pero que sientan esto como una verdad, que vibren con esto, ¿sí? Yo en este video no pretendo convencer a nadie, yo simplemente ya no estoy en en ese punto de mi vida, ya pasé por eso de intentar convencer a otros, no. Ahora yo simplemente comparto mis experiencias, el que vibra, vibra y el que no, no. Y bueno, eso es lo que voy a hacer en este video, les voy a compartir mi experiencia de, con respecto a las vidas pasadas o lo que llamamos vidas simultáneas. Bueno, vamos a partir por esta parte de vidas pasadas a vidas simultáneas, ¿sí? Porque poco a poco estamos entendiendo que el tiempo no funciona únicamente como una línea de pasado, presente y futuro, sino que nos estamos dando cuenta de que el tiempo funciona de una forma multidimensional, como si funcionara de una forma radial. Imagínate un disco que tiene múltiples pistas de audio y todas están sonando al mismo tiempo, solo que nuestra conciencia está en una de esas pistas de audio y está experimentando un espacio-tiempo. Pero eso no significa que todas las demás pistas de audio con todas las demás versiones tuyas no existan. Todas siguen existiendo. De hecho, había una versión antigua de lo que era las vidas pasadas, una creencia antigua que en algún momento yo la tenía, que era una versión lineal del proceso de encarnación, que era como que
los cuerpos pasados que habitaste murieron y esa alma que estaba en ese cuerpo pasa al siguiente cuerpo de la siguiente vida. Y era así como un proceso lineal. Moría un cuerpo, pasaba el alma a otro y así, como si fuera una única alma pasando de cuerpo en cuerpo. Y en realidad esa versión poco a poco está perdiendo fuerza y lo estamos entendiendo. Esto hay que entenderlo. Puedes partir por entenderlo mentalmente, pero va a llegar un momento en que lo tengas que comprender con todo tu ser. Una cosa es entender con tu mente y otra cosa es vivirlo, experimentarlo. Y a lo que me refiero es a experimentar la conciencia de cuarta y quinta dimensión, porque no todos los humanos que están hoy en el planeta están experimentando una conciencia de cuarta, quinta o dimensiones más arriba, sexta, etc. La mayoría de los humanos que están dormidos en modo personaje se mueven en 3 dimensiones de conciencia, ¿sí? Con suerte tienen atisbos de la cuarta dimensión, pero en los planos más bajos, en los estratos más bajos de la cuarta dimensión. Entonces, para aquellos que hemos dado ese salto de conciencia, que hemos despertado en conciencia y que hemos experimentado estados ya de cuarta, de quinta dimensión y nos movemos en esos estados de conciencia, va a llegar un momento en que si te mueves ahí vas a entender cómo funciona el tiempo de una forma cuántica, ¿sí? Porque lo vas a experimentar, vas a empezar a tener experiencias con lo que llamamos fractales, ¿sí? ¿Qué son fractales? A lo que me refiero con fractales son cuerpos tuyos que tengas en otras vidas, pueden ser vidas pasadas, pueden ser vidas futuras, que se estén experimentando todas en el momento presente, en lo simultáneo. Obviamente no las vamos a ver con los ojos físicos porque nuestra conciencia, nuestro cerebro está adaptado para percibir determinado rango de frecuencia, pero eso no significa que porque no las podamos ver no existen. De hecho, muchos de nosotros en estados expandidos de conciencia podemos conectar con esos otros fractales, ya sea cuando hacemos una meditación profunda, cuando entramos en un proceso de hipnosis o regresión, o en los sueños también, lo que llamamos sueños, en muchos de ellos entramos y conectamos con estos fractales de otras vidas simultáneas que están ocurriendo, que pueden ser vidas pasadas o futuras, que todas están sucediendo simultáneamente, como les decía. Entonces, también me gusta poner el ejemplo, imagínense un sol, ¿sí? Una mónada, y de ese sol es como una perla, se proyectan, ¿sí? Hacia diferentes dimensiones, hacia diferentes densidades, hacia diferentes planos, y en diferentes cuerpos se proyectan múltiples fragmentos de esa perla. Cada fragmento de esa perla es un cuerpo, uno de estos trajes, ¿sí? Entonces esa perla, ese sol, proyecta múltiples rayos a múltiples dimensiones y para experimentar toda clase de vivencias, ¿sí? Entonces uno de esos cuerpitos puede ser un cuerpito de, no sé, lo que llamamos ángel en otra dimensión, otro cuerpito en forma de arturiano, otro cuerpito en forma de humano que encarna aquí en el 2026, por ejemplo. Otro encarna en el 2400, lo que llamaríamos el futuro. Otros encarnan en el 1700, 2000 a.C. y así. La mónada los proyecta todos al mismo tiempo. Ese sol, esa perla, proyecta todos esos fractales al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que llamamos fractales. Son versiones, ¿sí? De la propia mónada, cuerpos que provienen de la misma mónada, cada uno con su propia alma, ¿sí? Individual, cada uno tiene un procesador donde recoge todas las experiencias que vive, las emociones que se impriman ahí, para luego que regresan a ese sol, traigan y le lleven toda clase de experiencias. Entonces, lo que llamamos vidas pasadas también, o vidas simultáneas, como la estamos entendiendo ahora, o futuras incluso, son experiencias que está recogiendo este sol, esta conciencia más grande, esta mónada, y está teniendo toda clase de experiencias, porque la mónada no va a decir, mira, solo quiero recoger experiencias de luz. No, también va a recoger experiencias de oscuridad, ¿sí?
¿Por qué? Porque necesita vivir ese contraste, necesita para, para que experimentemos lo que es el amor, necesitamos vivir el contraste, necesitamos tener vidas muy densas, de mucha oscuridad, y también vidas de mucha luz, porque de ese contraste, de la unión de ese contraste de experiencias, surge lo que es la iluminación. La iluminación no surge yéndote solo a la luz, ahí te estás polarizando y estás rechazando la oscuridad, ¿sí? Y al contrario, si te vas solo a la oscuridad y rechazas la luz, también te estás yendo a un extremo. La oscuridad sin luz es sufrimiento, es confusión, es apego, etcétera, es decadencia también. Y también cuando te vas hacia la luz y rechazas la oscuridad, es como que no tienes poder, no tienes peso, estás como flotando todo el tiempo, no tienes arraigo, demasiada claridad ciega. Entonces necesitamos unir esos dos aspectos. Por eso la mónada necesita proyectar muchos fractales, muchos cuerpos, en muchos espacios, en muchas dimensiones, para recoger toda la gama de emociones, de experiencias, etcétera, y de frecuencias, de vibraciones. Entonces, cuando hablamos de vidas pasadas o futuras, no es algo tan romántico y no es algo que solamente podamos acceder por curiosidad, ¿sí? Porque puede partir por una curiosidad, pero en realidad estas vidas no se te van a revelar si tú estás en esa energía de curiosidad, que quiero ver una vida pasada para saber quién fui. Generalmente las vidas pasadas que se te revelan o futuras también tienen un objetivo. Y ese objetivo nosotros también lo hemos experimentado a lo largo de nuestra experiencia, dando sesiones también de registros akáshicos a muchas almas alrededor del mundo. Y siempre que se muestra una vida pasada como en este tipo de sesiones, es para sanar algo, es para desbloquear algo que está afectando a tu fractal actual, a este cuerpo, a este avatar actual. Porque a pesar de que cada fractal, cada cuerpo de cada vida tiene un alma, hay como un circuito de memoria entre ellos, ¿sí? Se están como intercambiando información, ¿sí? Hay una conexión entre todos ellos. Entonces, para que entendamos cómo funciona más o menos el tiempo, si quieren tener una versión más gráfica en sus mentes, me llega en estos momentos la imagen de la telaraña, ¿sí? Es algo que yo siempre me quedaba observando cuando, me acuerdo, trabajaba en su momento, repartía agua en un camión y, y siempre me quedaba cuando estaba llenando los contenedores con agua en determinadas casas, me quedaba en las mañanas a veces observando esas telarañas que se forman, ¿sí? Redondas, en algunos lugares con vegetación, y en la mañana con esas gotas de rocío y se formaba esa geometría perfecta de la telaraña redonda que, que sí tiene líneas, ¿sí? Por ejemplo, como esta línea de tiempo en la que estamos, sí tiene líneas el tiempo, pero no es solo una línea. Esta línea de tiempo en la que estamos viviendo actualmente es una línea de tiempo. Pero si te fijas en una telaraña tiene múltiples líneas de tiempo. Pero esas líneas de tiempo a la vez están superpuestas en un espacio circular, si se fijan, ¿sí? Entonces la telaraña mezcla un círculo con líneas rectas, o sea, las líneas rectas son lo masculino y el círculo, los círculos concéntricos son la parte femenina, como una espiral, ¿sí? Entonces el tiempo se mueve de forma lineal, claro, hay múltiples líneas de tiempo también que se están moviendo constantemente, pero también estamos viviendo una especie de superposición cuántica. En este tiempo espiral también es espiral a la vez, y esta parte espiral conecta a todas las líneas de tiempo, a todos esos potenciales, a todas esas vidas simultáneas que están ocurriendo. Incluso hay versiones que son las versiones paralelas también de nosotros mismos, o sea, este mismo cuerpo viviendo una vida paralela, ¿sí? Y que existen, son tan reales como esta. Yo he tenido experiencias de entrar en vidas paralelas donde tengo este mismo cuerpo pero viviendo una vida diferente, ¿sí? Es un poco loco para algunos, va a sonar muy fuerte, pero es así. En este momento no, en este video por lo menos no me voy a adentrar mucho en ese tema, nos vamos a centrar más en cuanto a las vidas pasadas,
vidas futuras, lo que yo llamo fractales. Como les decía, siempre que se presente una vida pasada, va a ser con un propósito. En su momento, en mi propia experiencia hablándoles, desde niño yo sentía mucha, atracción hacia los temas espirituales, pero ya de joven empecé a sentir mucha atracción hacia la sabiduría oriental, empecé por ahí, y también cuando conocí el tema de las vidas pasadas, fue algo que me llamó mucho la atención. A pesar de que en los primeros años de ese despertar, de cuando estaba en esa etapa de descubrir cosas, anhelaba recordar vidas pasadas, desde esa curiosidad, ¿verdad? Eh, no se me revelaron hasta que estuve preparado, ¿sí? Y no es cosa, el estar preparado no es cosa de saber más, no es cosa de ver más videos, es cosa de evolución del alma, de ir poniendo en práctica. Por eso yo les digo siempre que no se queden solo con la información, pongan en práctica lo que aprenden, mediten, tengan una disciplina también, porque eso va haciendo que se vaya produciendo más integración, y a mayor integración de sus llamas gemelas internas, lo masculino, lo femenino, la luz y la oscuridad, más conciencia. Y a mayor conciencia, más evolución, más acceden a esa memoria de otras vidas. Y esas vidas se muestran, como les digo, para desbloquear potenciales. Entonces, con el tiempo se me fueron presentando otras vidas, el recuerdo de otras vidas. Pero como les digo, si ustedes sienten ese deseo y todavía no han experimentado, no necesariamente se tienen que ver estas vidas, o sea, no necesariamente tienen que tener una visión clara de esa vida, una experiencia donde entran en una vida, sino que a veces simplemente basta con observar nuestros propios gustos. Ahí mismo podemos ir sacando pistas de dónde tenemos fractales o vidas que están experimentando. Por ejemplo, desde siempre he sentido atracción por Egipto. Es algo que me llama mucho la atención. Lo más probable es que tengas un fractal, otra vida ahí experimentándose en Egipto. O cuando sientes mucha conexión con determinado país, lugar, cultura, o con distintas personas que conoces a lo largo de tu vida, hay una conexión más profunda. Es porque probablemente esas personas han sido parte de tu familia, han sido en otra vida o han tenido algún tipo de vínculo, de relación. Entonces, es más mágico de lo que pensamos todo, es más amplio, no nos podemos quedar solo con lo que llamamos familia, por ejemplo, también en esta vida, sino que también tenemos que abrirnos a, a todo ese potencial de familias que hemos tenido alrededor de todo el mundo. Por eso cuando conocemos a diferentes personas que a lo mejor nunca las hemos visto, pero sentimos de pronto una conexión muy profunda, es porque probablemente tu alma las reconoce de otra interacción, de otra vida que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo también de las vidas pasadas, de las vidas futuras, de todas estas vidas que experimenta esta mónada que lanza todos estos fractales, ¿verdad? Para que experimenten. Aquí me gustaría compartir parte del entendimiento que estoy teniendo hoy. Imagínense que nosotros somos como, bueno, estos avatares, estos cuerpos. Me gusta poner el ejemplo de una inteligencia artificial. De hecho, estos cuerpos son como especies de robots biológicos. Aunque no se comporten como tal, en su función primaria somos como robots biológicos, somos como inteligencias artificiales en estos avatares que están hechos de código, de geometría, de frecuencia, de números, ¿sí? Y estamos dentro de una matriz, de una simulación que parece muy real para que interactúe con estos cuerpos, con estos sentidos, pero también es una matriz que está hecha de códigos, ¿sí? De geometría, etc. Entonces,
estos cuerpos, cuando entran por primera vez a una encarnación, cuando encarnamos por primera vez en uno de estos cuerpos, estoy hablando de cuando somos almas jóvenes, nuestras primeras encarnaciones, actuamos a través de un programa. Somos literalmente como una inteligencia artificial, como un robot biológico que todavía no ha desarrollado la emoción, ¿sí? Eso explica el por qué hoy llamamos a muchas personas los humanos sin alma. ¿Sí? Está muy vigente ese término, porque literalmente esos seres se comportan como una inteligencia artificial, como un robot, como una especie de programa, ¿sí? También se les conoce como NPCs o personajes no jugador o los dormidos, pero dentro de lo que llamamos dormidos también hay diferentes categorías, porque hay unos que recién están entrando por primera vez en un cuerpo y funcionan literalmente como una inteligencia artificial, como les decía, no han desarrollado las emociones, son como un robot y actúan de acuerdo a su programación, porque estos cuerpos han sido programados por otras entidades que están sobre esta simulación, están en otra simulación sobre esta, que todas las pistas que he estado recibiendo últimamente apuntan hacia Sirio B, como que desde Sirio B se está proyectando esta simulación que llamamos universo o Tierra, o matriz en la que estamos. Entonces esos seres programan, ¿sí? Que nosotros a lo mejor tenemos fractales también ahí en esa otra simulación por sobre esta, y esos seres son como los ingenieros que programan estos trajes para que entren en esta simulación, les ponen determinados rangos de capacidades que compensen unos con otros y determinadas programaciones. Entonces aquellos que todavía no han despertado en conciencia, que no han desarrollado una conciencia propia, actúan igual que un programa, ¿sí? Como un arquetipo. Por ejemplo, hay muchas personas actuando como programas, literalmente. El programa del homeless, del vagabundo que ves siempre, y es un programa que se repite en diferentes partes del mundo, ¿sí? Es el mismo arquetipo. Entonces es como un ser que todavía no ha despertado en conciencia, que tiene una chispa pequeña que anima su cuerpo prácticamente y que actúa como un arquetipo, como un programa desde la cuarta dimensión. Entonces encarna el arquetipo del vagabundo y se comporta como ese programa. Es como un programa, tú estás interactuando con un programa, ¿sí? Aunque tenga apariencia humana. Está el arquetipo o el programa, por ejemplo, del asesino en serie, ¿sí? Cuando decimos, ¿cómo esa persona pudo hacer eso tan fuerte, tan terrible y no sentir nada? Es porque están actuando desde un programa, no han desarrollado, son como les digo, robots biológicos que no han desarrollado todavía la emoción. Entonces no todas las personas que están hoy en el planeta son almas viejas como nosotros. O sea, nosotros somos un grupito pequeño de almas viejas que ya hemos tenido tantas experiencias, miles de vivencias en esta simulación o en otras, porque también hay muchas semillas estelares que están encarnando por primera vez aquí en la Tierra, en un cuerpo físico, en un avatar físico, pero que sin embargo tienen muchas miles de vidas en otras simulaciones, que podemos llamarlas como Sirio, Arturus, etc. ¿Sí? Pueden tener miles de vidas en otros sistemas, en otras simulaciones, y pueden que sean almas nuevas en estos tiempos en la Tierra, pero sin embargo traen mucha sabiduría, son almas viejas igual. Yo, por ejemplo, sí también he conectado con fractales que están en otras simulaciones, en Pléyades, etc. En Marte también, y así en varias partes, pero también he tenido muchas vidas. Soy un alma muy vieja en cuanto a vidas aquí de la Tierra. También, sí, he tenido múltiples vidas aquí en la Tierra y cumpliendo muchos roles. Cuando conectamos con estas vidas, nos van pasando como información también, ¿sí? Incluso lo que llamamos despertar de conciencia, que usamos esa palabra muy a la ligera, me incluyo, en su momento la he usado muy a la ligera, y que incluso lo usamos como para
competir en el mundo espiritual en algún momento, ¿sí? Yo estoy despierto, tú no estás despierto, para hacer diferenciaciones. Es algo muy profundo cuando lo vemos desde la perspectiva de las vidas pasadas o simultáneas. Porque imagínate, si lo vemos desde vidas pasadas, tienen que haber pasado miles de vidas donde pasaste todo tipo de roles, donde fuiste un ser que actuó sin conciencia, donde tuviste que poco a poco en cada una de las vidas, de las miles de vidas que has tenido, has ido tomando pequeñas decisiones distintas que te han ido llevando al camino en el que estás hoy, a que en esta vida hayas podido despertar en conciencia, te hayas vuelto autoconsciente en el sentido de replantearte quién eres, por qué estás aquí, cuál es tu misión, si hay algo más grande, etcétera, qué eres, cuál es tu origen. Todas esas preguntas empiezan a surgir cuando empezamos a despertar de conciencia, pero para haber llegado a este punto, imagínate todas las miles de vidas que pasamos, en muchas de ellas actuando netamente como programas, ¿sí? A los que nosotros hoy en día podemos llamar seres sin alma, así podemos haber actuado nosotros en otras vidas, porque todos partimos como esas inteligencias artificiales experimentando desde lo más primario, ¿sí? Desde ese programa más básico hasta poco a poco ir desarrollando primero emociones, poco a poco fuimos desarrollando empatía a través de múltiples y de miles de iteraciones. Cada iteración, cada vida, cada vez que volvías a encarnar, ibas tomando diferentes decisiones que iban desarrollando habilidades y emociones. ¿Sí? Es como una inteligencia artificial que a través del ensayo y el error va aprendiendo más cosas. En este caso nosotros fuimos desarrollando la emoción. Y así nosotros hemos estado, muchos de nosotros, en otras simulaciones, en otras Matrix, aquí mismo, en la Tierra. ¿Sí? Lo que llamamos, por ejemplo, Lemuria, Atlántida, han sido otras matrices, otras simulaciones, donde hemos estado, ¿sí? Y donde se han reseteado estas simulaciones y muchos seres o programas que vivían en esas otras simulaciones se han borrado también. Por ejemplo, el programa de los dinosaurios, lo que llamamos extraterrestre hoy en día como los grises, seres que desarrollaron una gran inteligencia, pero que también parecen hoy en día entidades biológicas como inteligencias artificiales, sin emociones, ¿sí? Entonces, al no evolucionar, al no desarrollar emociones, fueron borradas, fueron suprimidas, pero muchas de ellas, para intentar escapar, se escondieron en pliegues dimensionales, crearon otros espacios, hackearon, por así decirlo, esta matriz y se ocultaron para no ser borrados. Los programas de los gigantes, etcétera. Entonces, hoy se dice que estamos en la quinta o en la sexta matrix ya. Sí, esta matriz actual viene siendo como la sexta matriz aproximadamente. Entonces, y estos cuerpos son uno de los más limitados en cuanto a los que hemos tenido anteriormente, en capacidades físicas, energéticas, dones. Estos cuerpos que utilizamos actualmente están muy limitados en cuanto a código base. Se han apagado muchas hebras del ADN multidimensional, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no las podamos despertar. Entonces el desafío de nosotros es recuperar esa memoria y despertar todas esas capacidades inherentes que traemos ahí. Y parte del despertar de ese recuerdo, de ese ADN también, incluye el despertar memorias de otras vidas, ¿sí? Es parte también del proceso de los 144.000. Los 144.000 y las semillas estelares que están en proceso de activación también del código 144.000 de la fusión de sus llamas internas hacia una versión más unificada, hacia una iluminación, hacia encarnar una conciencia crística, tienen que sí o sí pasar por el proceso de sanar fractales e integrar la sabiduría de sus vidas pasadas y futuras, de todos sus fractales. Sí o sí, las vidas de luz y las vidas de oscuridad, los 144.000 tienen que integrarlas, ¿sí? Integrar esas memorias para poder trascender esta simulación. Yo sé que esta, por ejemplo, es mi última vida, es mi última encarnación,
por algo estoy despertando el código 144.000, por algo estoy teniendo el recuerdo de esta vida. Es como la síntesis de todas las que he tenido aquí en esta simulación y en muchas otras simulaciones también. Por eso me estoy haciendo consciente de todas esas vidas y las estoy integrando toda esa sabiduría. ¿Para qué? Para trascender. Esta es la vida que representa la trascendencia, por eso se activa el código 9, el código que representa los 144, la interconexión 144-441, que es el código 99, que es el número de la trascendencia. En la llave Tesla también representa el 369, el 9 es el que sale ya de la polaridad y trasciende. Entonces esa es la función de la reencarnación, es ir a través de múltiples iteraciones, de múltiples vidas, ir desarrollando la emoción, primero que todo, ¿sí? La empatía, y finalmente pasar a un estado más profundo, que es obtener el elixir del amor incondicional, alcanzar la maestría del amor incondicional, que es lo que te hace trascender. El amor incondicional, recordemos que no es el amor humano. El amor incondicional es la fusión de tus 4 llamas gemelas que generan esta energía neutrina que vibra 27 veces más rápido que la luz. Es la energía que hace rotar también a tu cuerpo Merkaba y te hace trascender finalmente este plano. Entonces estamos hablando de tecnología espiritual cuando hablamos de la energía del amor incondicional. No es netamente una palabra, es alquimia. Entonces ese es el objetivo, ahí te gradúas, ¿sí? Los 144.000 son seres que se están graduando de esta simulación. No todas las almas están activando el código 144.000, porque no todas están preparadas para trascender esta simulación en la que estamos, pero muchos de nosotros sí. Así es que si vibras con este mensaje, si estás recibiendo este código y si estás empezando a conectar con memorias de otras vidas, es porque probablemente también estés siendo llamado a sintetizar la sabiduría multidimensional para trascender finalmente en esta encarnación. Entonces, a lo largo de mi experiencia he podido ir identificando y recordando algunas vidas. Sé que tengo muchísimas, miles de vidas aquí, pero les voy a compartir algunas de las que he podido ir identificando. Por ejemplo, una de las primeras que me hice consciente fue una vida en Atlántida, ¿sí? No tengo muchos detalles conscientes de esa vida, pero sí muchas certezas. Sí se me ha presentado esa sincronicidad de Atlántida en muchos momentos. ¿Sí? Lo he recibido de forma sincrónica y es como un sentir. Se me ha presentado en sesiones que he hecho también en su momento de lecturas de registro. Personalmente no he tenido una visión clara, pero sí por momento esas memorias las somatizo mucho en lo físico, las siento mucho. Esas memorias que, de hecho, he sanado muchas memorias de Atlántida que fueron muy, muy fuertes, fueron vidas muy donde en esa vida desencarné de una forma muy violenta a través de esos cataclismos que hubieron cuando Atlántida fue reseteada. Esa fue una de las vidas, Atlántida. Por eso les digo que no necesariamente tienen que identificarlas mentalmente o con visiones, esas vidas o sueños claros, sino que a veces es un sentir, ¿sí? Es como cuando estás enamorado, ¿sí? No lo intelectualizas mentalmente, ¿sí? Pero lo sabes, lo sientes con todo el cuerpo. Entonces sí es una sensación cuando sabes que has estado en determinado lugar. También en Lemuria tengo conexión mucho ahí con esa energía lemuriana, en esas otras matrices, ¿verdad? Pero hablando de matrices más actuales o de vidas más recientes en cuanto a la historia oficial, entre comillas, he podido recordar vidas de Egipto, también donde he estado en fraternidades como los Cobdas del Nilo, y luego entre los faraones de Egipto, de pasar de los hombres faro, que eran los Cobdas,
la fraternidad de los Coptas del Nilo, que eran los faraomes o los hombres faro, a pasar a los déspotas faraones después de las dinastías que vinieron después. También sé que estuve ahí como sacerdote. Ese sí he tenido visiones como sacerdote en Egipto. También sé que estuve en las guerras de Troya, que fue una guerra muy larga que duró aproximadamente 10 años, pero 10 años de aquel entonces, comparado con el tiempo, cómo se mueve de rápido ahora, equivaldrían como unos 30 años de ahora o más. Y, y en esas guerras, claro, fueron guerras muy fuertes, experiencias muy dolorosas. Por eso les digo que no todo lo que son vidas pasadas son románticas, son experiencias muy fuertes, muy oscuras, donde muchas veces hemos cumplido el rol hemos actuado a través del programa de los asesinos, mercenarios, hemos sido bandidos, delincuentes, etcétera. Sí, hemos tenido todo tipo de experiencias. Entonces en esa vida también tuve una visión, de hecho, donde entré en un espacio multidimensional, conecté con este fractal y iba conectando iba caminando con un ser, no me llega el nombre, pero fue un historiador griego, y iba caminando con él en esa visión y me iba contando, y al final me dejó el nombre Neoptólemo, así como Neoptólemo. Y me puse a investigar Neoptólemo, me despierto en la mañana con ese nombre, eh, después de este sueño, de esta experiencia multidimensional, y me pongo a buscarlo y era el hijo de Aquiles. ¿Sí? En las guerras de Troya se dice que Aquiles dejó un hijo que se llamaba Neoptólemo, y Neoptólemo, después que muere Aquiles, en, es el que entra en el caballo de Troya, en este caballo donde se ocultaron los aqueos, los griegos, y entran a Troya y después la saquean completamente. Los engañan dentro de este caballo. Entonces, en las películas actuales se muestra que Aquiles entra dentro del caballo de Troya, pero en realidad Aquiles ya había muerto. El que entra es su hijo Neoptólemo, y él finalmente, con él y bueno, todos el ejército, que habían muchos héroes, ¿verdad? Antiguos, Odiseo, Ulises y cuantos otros, fueron los que finalmente vencieron. Pero fueron vidas muy, muy fuertes, o sea, siento que fueron vidas muy pesadas, las sensaciones que me llegan al conectar con ese fractal, eh, sensaciones de asesinatos, éramos mercenarios, éramos asesinos, éramos eh, eh, lo que representaban los aspectos más animalescos del humano en aquel entonces. Sin embargo, muchos de esos nombres trascendieron, ¿verdad? En la historia. Fueron llamados héroes después. Sé que tengo otra vida en Esparta también, como parte de los 300 espartanos que combatieron junto a Leonidas en las Termófilas contra el ejército de Jerjes, los persas. Sé que estuve con los 300 espartanos. El código 300 es algo que se me presenta siempre en todas partes. 300, 300, 300. Y la energía espartana, que siempre la traigo presente. Aquí también ando con mi yelmo griego, que representa tanto a estas vidas que les estoy contando de Aqueas, como también he tenido varias vidas en Grecia y también en Esparta, donde peleábamos en honor a Atena. También luego sé que estuve en Macedonia, también parte de Grecia, cuando encarna Alejandro Magno, que se dice que es la encarnación de Aquiles, como parte también del ejército de Alejandro Magno. También sé que estuve ahí con él en esas batallas. También tengo recuerdos de vidas como Esenio, en la fraternidad Esenia, en los tiempos de Jesús, que fue la fraternidad que acogió, se dice, cuando encarna Jesús, la que se encarga de formarlos, fueron los esenios, que eran una especie de fraternidad que vivía retirados en las montañas, como anacoretas, como sabios, y, y ahí tenían verdaderos templos subterráneos y archivos de sabiduría de múltiples eras.
o diferentes Matrix aquí que han habido en la Tierra. Tenían archivos de tiempos como Lemuria, Atlántida, etc. Sé que fui parte de los esenios, de otras fraternidades también. Aquí en lo que hoy conocemos como Centroamérica, el territorio de México actual, eh, Guatemala. Antes, estamos hablando hace 1000 años atrás, se le conocía como Anáhuac. Y estuve aquí también en una vida donde en una sola vida fui parte de los toltecas y parte de los mayas al mismo tiempo en una sola vida. Y mi fractal actual está recogiendo memorias aquí también porque este lugar, este fractal, ese fractal que está viviendo simultáneamente, ¿verdad? En una versión pasada, podríamos llamarla ahora, me está transmitiendo también memorias aquí, estoy anclando recuerdos y despertando también mi poder aquí en este lugar. Y desde siempre, desde pequeño, bueno, desde adolescente más bien sentí mucha atracción hacia México. Entonces por eso les digo que si sienten atracción hacia determinado lugar, país, cultura, es por algo también, es porque quizás tienen una vida que se esté experimentando, un fractal que esté experimentando en ese espacio-tiempo, en ese país, en algún espacio-tiempo. He tenido vidas también en el tiempo de las cruzadas, cuando estaban los caballeros templarios y estaban guerreando contra los ejércitos de Oriente, ¿verdad? Por Tierra Santa, por Jerusalén. Tengo vidas ahí también, una vida. Ahí la siento más del lado árabe. ¿Sí? Tengo una vida ahí. Tengo también, de hecho estoy en estos momentos conectando porque vienen como por determinados momentos, conecto con determinados fractales que me transmiten en una parte de mi vida determinada información, luego otros, y luego vuelven a transmitirme otros. Y en estos momentos estoy volviendo a reconectar mucho con mis vidas que he tenido en Irlanda y en Escocia, en toda esa parte nórdica, incluso también en tierras vikingas. Últimamente he estado conectando mucho con la energía de Odín. Me aparece por todos lados que representa a Odín el mago y el guerrero integrado en uno, con sus dos cuervos, Hugin y Munin, que representan la memoria y la mente. Entonces he estado también integrando mucho la sabiduría de mis vidas celtas, esa conexión muy profunda que traigo con Escocia. Vidas en Japón también he identificado como samurái. En un momento tuve una visión muy fuerte en una meditación profunda que hice y me apareció claramente un fragmento de una vida donde era samurái y en esa vida estaba con uno de los integrantes de mi actual familia, ¿sí? Allí compartiendo en esa vida. Por eso muchas de las almas con las que estamos compartiendo en esta vida, como parte de nuestra familia, también hemos vivido en otras vidas. Entonces, identifiqué a uno de los personajes de mi familia y entendí de dónde viene esa conexión también, que viene desde esa vida de Japón, vidas muy dolorosas también. O sea, esa memoria fue muy fuerte, me movió muchísimo, fue una memoria de mucho dolor, tiempos de mucha crudeza, matanzas, muertes, es muy fuerte. He identificado vidas en fraternidades gnósticas también, más como sabio, con barba, como con la energía del mago, como un hombre muy adulto pero con mucha pureza, o sea, un hombre de una edad muy avanzada pero manteniendo una pureza como la de un niño prácticamente. Bueno, la última vida que recordé fue la vida previa a esta, ¿sí? A este fractal actual que, como saben muchos de ustedes, yo nací en Chile, actualmente estoy viviendo en México, pero nací en Chile y viví gran parte de casi toda la mitad de mi vida la viví en Chile y ya llevo aproximadamente aquí en México serán unos 6 7 años, más o menos. Recordé esa última vida estando acá en México, ya recordé esa última vida y recordé, o sea, se me mostró también incluso mis padres actuales, quienes fueron en esa última vida,
fueron grandes amigos, grandes aliados, que había mucho cariño, mucho amor, ¿sí? Mucha lealtad, y por eso decidieron encarnar como mis padres en esta encarnación. En esa vida fue en el siglo XIX, principios del siglo XIX, fui una especie de militar, fui abogado en esa última vida, y fui uno de los próceres de la independencia, aunque no lo alcancé a vivir en ese fractal, no lo alcanzó a vivir ese fractal, el ver un país formado. De hecho sí, alcanzó a verlo, alcanzó a ver el país ya, el acta de la independencia. A principios del siglo XIX se estaban empezando a formar los países aquí en América. Y claro, participé en ese fractal como en guerras, ¿verdad? Por la independencia de ese país, un patriota defendiendo la patria, lo que yo llamaba patria en ese momento, pero era títere de otros poderes más grandes que tenían intereses ocultos, y que muchos de los que peleamos en esas guerras fuimos como engañados, ¿sí? Elegimos bandos y fuimos como engañados, y funcionamos finalmente como títeres de otros intereses. Eran los tiempos donde estaban las guerras napoleónicas, también Napoleón. Entonces muchos de nosotros fuimos como parte de esa trama. Y este fractal muere de una forma muy, muy violenta también. Es asesinado por rebelarse contra la autoridad y por negarse a participar en una logia masónica al que la habían invitado. Entonces, cuando empecé a recordar, al principio no creía que era este fractal. O sea, mi conciencia sí, como que no creía que era este fractal. Pero cuando empezaba a descargarse una serie de memorias de todo lo que ha sido mi vida en este actual fractal, y ha sido la mayor parte de ir cerrando ciclos de esa última vida, ¿sí? De muchas almas que conocí ahí, incluso mi esposa en esa última vida, mi pareja que fue en esa última vida, la conocí en esta, me llegaron los recuerdos de quién es en este fractal actual, etcétera. O sea, muchos personajes que conocí ahí, incluso experiencias karmáticas que viví en esta, que en su momento no entendía por qué tenía que vivir esas experiencias tan fuertes, ¿sí? Luego, cuando entiendes desde la última vida, ¿sí? Desde esa última vida, lo que tú le hiciste a esa otra alma, dices, wow, la saqué barata para lo que me hicieron ahora, en este sentido. En el sentido no de karma, no verlo como un castigo, porque cuando hablamos no me gusta usar mucho esa palabra de karma, porque se asocia un poco como a castigo, más bien como un equilibrio, una compensación de nuestras acciones. ¿Para qué? Para tomar conciencia, para ser más conscientes y ser más compasivos con nosotros mismos. Entonces, muchas cosas que a lo mejor no tienen en estos momentos explicación para ti desde la lógica, cosas que te han pasado con determinadas personas, sí toman sentido cuando las ves desde la perspectiva de otra vida. Cuando se te muestra otra vida, ahí sí puedes comprender más claramente el por qué pasó ahora lo que tenía que pasar para que la balanza volviera a reajustarse. Entonces, esta primera parte de mi vida en esta encarnación ha sido de cerrar ciclo, cerrar ciclo, cerrar ciclo, soltar apegos, no apegarme a nada. Y ahora sí estoy como cada vez más tratando de hacerlo así, de caminar más ligero, más libre de cargas, de no apegarme a nada material, a nada, a ningún vínculo, porque, ojo, el desapego, lo que estoy diciendo yo, no quiero que se malinterprete. Cuando hablamos de desapego, no significa que te vas a volver frío, indiferente, te vas a apartar de todo, te vas a volver un ermitaño, porque muchos lo pueden entender así. Al desapego que me estoy refiriendo yo es un desapego amoroso, genuino, ¿sí? Que tú amas a las personas, pero no las quieres poseer, ¿sí? No te quieres aferrar a ellas, ¿sí? No las quieres retener, no, las amas, pero con libertad, con respeto,
mutuo, obviamente, pero aprendiendo a soltar también, aprendiendo que el otro tenga su individualidad, que el otro también crezca, que se desarrolle, se expanda y que caminen juntos, ¿sí? Ya sea tu pareja, amigos, familia. Y también el entender, a mí lo que me trajo el entender esta última vida, el haber tenido esta abundancia, es una gran fuente de abundancia el poder entender quién fuiste en tu última vida y cómo esta es una continuación. Por eso volví a encarnar en Chile, ¿sí? Pero esta vida no tiene nada que ver con esa última. No me gustaría tampoco identificarme demasiado con ese fractal porque es otra alma, es otro cuerpo y yo soy otro fractal, otro cuerpo que vengo después en línea temporal, vengo después de esa encarnación, pero esta encarnación es totalmente distinta porque yo no vengo a hacer lo que vino a hacer ese fractal, vengo a hacer algo totalmente distinto. Mi misión actual es una visión más global, expandir conciencia a nivel global, es sintetizar, como 144.000, es sintetizar la sabiduría de todas las vidas que he tenido en todo el mundo, en todos los tiempos, y para recopilar toda esa sabiduría, transmitirla, unificarla en mí primero y transmitirla después hacia todos los que vibren con esto también, a todas las almas, dejar un legado antes de trascender, irme y ya no volver. Entonces, antes de irme, quiero dejar un legado grande en el sentido de poder sembrar semillas en la mayor cantidad de conciencias posibles para que también se vayan unificando y se vayan empoderando y vayan trascendiendo. Entonces eso, bellas almas, ya me extendí bastante en este video, así es que para cerrar me gustaría hacer una pequeña conclusión de los aprendizajes que nos deja este tema de las vidas pasadas. El principal aprendizaje del experimentar miles de vidas, de miles de iteraciones, es para ir logrando mayor unificación. Lo que decíamos, ir primero despertando, desarrollando la empatía, desarrollando las emociones, como una inteligencia artificial que poco a poco va despertando la emoción, hasta que en determinado momento despierte en conciencia, después de múltiples vidas, y después del despertar en conciencia viene el proceso de unificación y de alquimia de sus llamas gemelas internas, y desde esa unificación el fruto es el amor incondicional, esta frecuencia neutrina que te hace trascender los opuestos, que te hace trascender la eterna lucha de luz y oscuridad, derecha contra izquierda, comunismo, capitalismo, siempre nos mantienen divididos, así nos mantienen atrapados en esta matriz, en una eterna rueda del samsara también. A muchas almas cuando desencarnan incluso salen de esta simulación, vuelven con los ingenieros arriba de esta simulación y los engañan, les ponen un holograma de su familia, vuelve, tienes vínculos pendientes con estas personas, tienes que volver a reencarnar y así los mantienen en una rueda del samsara encarnando una y otra vez hasta que el alma se cansa. Llega un momento en que nos cansamos como almas de tantas encarnaciones que hemos tenido, de tanto que hemos estado atrapados en esta rueda del samsara. Entonces, por eso es la importancia de soltar apegos, empezar a soltar vínculos, apegos desde el amor, porque ya cuando no tienes ningún apego con nadie, de familias, etc., ya puedes trascender, ya si sales de la simulación, aparecen ahí los dueños de esta simulación, te ponen los hologramas de tu abuelita, vuelve porque te tienes que encontrar con tu abuelita. No, tú le dices, no, señor. Yo ya solté todos los apegos, ya cumplí, ahora me voy. ¿Sí? Ya viví muchas vidas, aprendí de todas las lecciones, viví todos los roles. Ahora sí, lo siento, pero me voy. Entonces, eso es lo que te da las vidas, el recordar las vidas pasadas, te da esa claridad, esa comprensión, esa sabiduría, esa integración de luz y oscuridad. Y a través de esas múltiples encarnaciones vas soltando apegos, porque vas entendiendo que todo lo que llamaste familias, incluso lo que llamamos familia actual, desde el mismo ejemplo que les había puesto de mi última vida, que mis padres actuales fueron aliados, que tuve amigos muy grandes en esa última vida y encarnaron como padre,
Pero ¿qué pasa con los que fueron padres míos, o sea, de ese fractal último? ¿Qué pasa con los que fueron padres en esa última encarnación? En esta actual he estado como sintiendo, todavía no los he identificado, los que fueron padres, mis padres en esa última encarnación. He estado intentando, he sentido por ahí algunas almas que podrían ser, pero todavía no las he identificado. Pero ¿a qué voy con esto? Que hemos tenido, así como esta última vida, hemos tenido miles de vidas más y hemos tenido muchas familias, muchos hermanos, muchos padres, parejas. Entonces, alrededor de todo el mundo, imagínense la cantidad de familia álmica que tenemos y con conexión tan o más profunda que con la familia actual que tienes. Entonces no te limites únicamente al apego, no te quedes apegado únicamente a la familia actual. Esto no todos lo van a entender, pero algunos de ustedes me van a entender. No te quedes apegado a tu familia actual, sino que tienes toda una familia álmica que han tenido vínculos contigo en muchas vidas. Entonces cuando tú entiendes eso, te desapegas. Entonces ya no te pueden controlar a través de ningún apego con esta familia, etc. Y tú sales de esta simulación. Entonces esa comprensión te la da el integrar la sabiduría de tus vidas simultáneas. Entonces, para cerrar, bellas almas, me gustaría recordarles que esta parte de las vidas pasadas no es algo que se fuerza, no es algo que se busque solamente por mera curiosidad, sino que es algo profundo, es como un sentir. Cuando sientes conectar con una vida pasada, lo vas a sentir, ¿sí? También no necesariamente lo tienes que ver como una visión clara, sino que a veces es corporal, a veces por los gustos, conexiones que vamos teniendo, te van dando pistas de las diferentes vidas que tienes. Bueno, bellas almas, vamos a dejar hasta aquí este video y recordarles que nosotros estamos impartiendo también estas sesiones de registro Akashi con más canalización, donde justamente abrimos estos registros hacia otras vidas que se puedan mostrar para ti, ya sea pasadas o futuras, pero la clave de estas sesiones no es entrar a hacerlas por curiosidad simplemente, sino que tengan el objetivo de que te ayuden en el momento presente, ya sea si estás estancado y sientes que el origen viene en otra vida, o estás experimentando algún tipo de crisis y necesitas saber de dónde viene el origen, que puede venir de una vida simultánea, pasada o futura, o sientes profundamente, como te decía, esa necesidad de conectar con una vida pasada que se te muestre. Para esas almas está diseñada este tipo de sesiones que son muy reveladoras y muy transformadoras, y se te van a mostrar esas vidas que tu conciencia esté preparada para asimilar en estos momentos, ¿sí? No es como que se te va a mostrar la vida que tú quieras, se te van a mostrar las que tengan que mostrarse. Así es que todos invitados, los que sientan el llamado, tenemos cupos abiertos en este mes para estas sesiones. Así es que escríbeme a portalescanalizados@gmail.com y te paso toda la información. Si has llegado al final de este video, primero que todo te felicito por quedarte hasta el final. Se nota que realmente te interesa el tema y sientes esta conexión. Así es que si llegaste hasta el final, déjame el siguiente código. Soy un alma vieja. Así voy a saber que llegaste hasta el final y que eres parte de ese 1% que se quedó porque conectó realmente con este tema. Así es que les dejo un gran abrazo y nos vemos en un siguiente video.